Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines? Encantado de teneros por aquí en el estudio, sí, en el estudio. Bueno, vamos a darle candela a esta Michalsky Berlin Intense para hombre. Así que, señoras y señores, vamos a empezar ya con las notas, para que no nos vamos a andar con más tonterías. Cardamomo, menta, pimienta y hoja de violeta en la salida. Canela, lavanda, piña y salvia en el corazón. Ámbar, cedro, castaña, madera de gaillac y vainilla en el fondo. Veamos, tengo sentimientos encontrados con esta fragancia porque me gusta, pero tengo que reconocer que tiene algo, un je ne sais quoi, que me recuerda en exceso a otras fragancias, también de la línea económica, low cost. No hace falta irse a los nichos ni nada de eso. Es como un aroma muy estandarizado. Pero también hay que poner en valor que por su precio, por supuesto, es pues una fragancia muy top porque es para el día a día. Para el día a día, sin darle más vueltas. Pero yo sé que aquí muchos de vosotros posiblemente me vayáis a torcer el morro con la fragancia. Porque sí, porque tiene algo que no es que sea de la vieja escuela, ni muchísimo menos, pero creo que se puede poner un poco pesadita olfativamente hablando. Es decir, tú la estás sintiendo... Ah, pues se me ha caído el secal, te voy a cogerlo. La estás sintiendo, como decía, absolutamente durante todo el tiempo. Entonces no la vas a olvidar. La estela y la proyección que tiene son 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 1 hora, que luego se retrae y se queda plenísimamente perceptible durante, a mí me rinde estupendamente, 8 horas. Luego me voy a la ducha porque siempre pasa lo mismo y para adelante, en la ropa hasta el día siguiente y mucho más allá. Te aguanta mucho, pero es que es un aroma muy simplón. Tengo que ser muy sincero en lo que estoy diciendo. Ahora todo el mundo se coge y se larga ya de la review y no se queda. No, de verdad, lo digo en serio, es que es un aroma muy simplón. No aporta nada dentro de lo que es Michalsky, porque mirad que yo pongo en un templo siempre las fragancias de Michalsky, pero es que aquí siento que se han quedado cortísimos en cuanto a nivel creativo, que es el fallo que yo les puedo encontrar, Creo que a nivel de creatividad no han estado muy acertados. Han conseguido algo que es estandarizado, que es cómodo y confortable de llevar, pero es que yo necesito ya algo más. Y aparte que a Michalsky le pido lo habido y por haber porque tiene fragancias muy top dentro de la colección, O sea, es que prácticamente aquello de decir, jugárosla con Michalsky que no suele fallar, pero sin embargo aquí en Michalsky Berlin Intense para hombre, creo que a mí en lo personal me ha dado un pequeño patinazo, pero poniendo el valor la fragancia, y ojo, cuidado que yo no estoy sponsorizado ni nada, que a mí el vial me lo ha mandado mi chiquillo, mi Soren, tengo que deciros que para el día a día sin ningún tipo de problema. Me da igual si es para trabajos industriales, que si es para trabajos de oficina, viste muy bien el traje, sirve hasta incluso para actos, bodas, bautizos y comuniones, vais a ir muy bien, porque es que casa muy bien. Este tipo de aroma, al ser tan clasicón, con las tendencias que van hoy en día, es muy clásico con respecto a las tendencias que tenemos. Entonces, claro, tiene ahí como una mezcla entre como si fuese voy a decirlo, un Aventus mezclado con un Shabas. Claro, es que es muy así, mezclado hasta incluso con una Polo Ralph, yo diré el nombre, que se me ha ido el nombre, pero bueno, la Polo Ralph, la negra, la que lleva la esta de la petaca, es que se me ha ido la cabeza, y ahora Ralph's Club, ahí estamos. Muy así, es muy Ralph's Club, perdón, muy Sabas, muy Aventus, lo tiene todo ahí mezclado y por eso es un aroma que no os va a sorprender en absoluto. Pero entra dentro del contexto y de la historia de estas fragancias que estoy mencionando, Es que es así. No os penséis que me voy a ir por otro sitio porque no. Es que para que veáis que ha sido una pequeña decepción, no una gran decepción, porque reconozco que es un gran perfume dentro de lo que es y lo que nos ofrece, pero no es en absoluto original como otros tantos que nos ha presentado la firma. Y ahí es donde yo tengo el problema con esta Michalsky Intense para hombre. Cardamomo, menta, pimienta, hoja de la violeta. Es muy verde, pero de verdad quiero que sintáis ya... Voy a describir un poco lo que es el tema de las notas, pero quiero que os quede muy claro la genética que lleva esta fragancia. O sea, si realmente queréis ahorraros una pasta, en las otras que he comentado,
aquí tenéis la solución perfecta. Hombre, eso siempre y cuando no tengáis, pues efectivamente, a por una árabe. Cuidado, que también podéis tirar por una árabe y salís ganando también, exactamente igual. Pero aquí tenemos eso, es una Savas, es una Ralph's Club y por supuesto tenemos una Aventus, tanto en cuanto a que la piña también está trabajada de una forma muy similar y parecida, Bueno, pues dentro de todo esto tenemos el cardamomo junto con la hoja de violeta súper verde. Es una fragancia que nada más atomizar es muy chispeante, pero claro, la frustración te llega nada más olerla. Porque estás ya diciendo, ¡uy, Dios mío! ¿Esto a qué me suena? Y os va a sonar enseguida a lo que os va a sonar. Me siento decepcionado aquí, Tengo que reconocerlo porque no me esperaba una fragancia tan sumamente simplona dentro de Michalski. Y mirad por dónde, después de reseñar no sé cuántas de Michalski, que todavía quedan unas cuantas más, me siento un pelín decepcionado. Pero si buscáis lo que yo estoy diciendo, os va a enamorar. Esto de todas. Canela, lavanda, salvia, piña en el corazón. Evidentemente se siente la piña con un punto ácido maduro y compensado con lo que es el aroma, por supuesto, que da la salvia. La canela no se siente tanto y afortunadamente, y esto es muy común en las fragancias de Michalski, la canela cuando la emplean no suele picar. Y si pica es porque es algo completamente intencionado para generar un poco de ¡ay! ¿Qué estoy oliendo? ¿Me pica la nariz? ¡Ay, qué gusto! Ese es el rollo, pero claro, evidentemente la canela lleva aldehídos en la propia composición y genera una irritación nasal. Pero aquí no pica, aquí no tenemos esa sensación de picor, ni tan siquiera por la pimienta rosa roja, voy a mirarlo, que han empleado, porque es más un rollo cítrico lo que da. Pimienta rosa, completamente cítrico, o sea, ahí han ido a estrujar la baya y que salga ahí todo con toda su acidez en lugar de con todo su picor, que para eso ese picorcillo quizás del inicio sea más causado por aldehídos que no tanto en cuanto de la canela, que no tanto en cuanto por los aldehídos de la pimienta rosa. Pero de todas formas vuelvo a insistir, Michalski emplea muy bien las canelas y normalmente suelen tener una calidad muy bestia y no pican en nariz. Ámbar, cedro, madera de Gaillac y sí que se siente ese tono como muy Calvin Klein también de esa madera de Gaillac que está ligeramente humedecida. A Calvin Klein en sus creaciones de Coty se les va mucho la mano y ya no es que sea humedecida, es que realmente huele a algo que ya está a punto de estar corrupto total, blando, que lo tocas y se deshace y echa una peste que te mueres. La madera húmeda es asquerosa, por lo menos para mí, lo siento, me da muchísimo asco. Y aquí tenemos ese tono húmedo controlado, gracias a Dios, con lo cual se hace llevable, pero sigue otorgándole a la fragancia cierto tono acuático, y es que esta de aquí tiene cierto tono acuático porque, ya lo veréis, cuando atomicéis sale cierto tono acuático y evidentemente está también impregnado de lo que sería el tratamiento de la madera de Gaillac o cómo han trabajado la madera de Gaillac para que dé ese tono húmedo de madera flotante. Es que no se escapa, es que no se escapa. Con respecto a la madera de ámbar, perfecto, porque además está haciendo juego con vainilla y no es que... Es curioso porque no termina endulzándose la fragancia ni tan siquiera ambarándose, es que está más trabajada desde las maderas y creo que realmente los protagonistas totales son los del inicio y los del corazón, los ingredientes o las moléculas empleadas, me da exactamente igual, porque lo que han buscado ha sido algo pues muy simplón y buscar ventas y agradar a un público que está buscando este tipo de aromas. Es que es eso, no es otra cosa, De hecho, estaría por deciros que la van a confundir muy mucho con Savas, más que con Ralph's Club o cualquiera de las otras que no son tan conocidas, hasta incluso Aventus, que no tiene por qué ser tan conocida, es conocida dentro de los círculos, pero de los circuitos del perfume y tal, gente de fuera también evidentemente la conoce, pero no es tan reconocible en el aroma como Savas. Y tira muy por ahí, a pesar de que efectivamente lo lleva el Ambroxan, supuestamente, que yo tengo mis dudas, porque vuelvo a repetir, aquí hay algo que está trabajado desde la zona acuático-salada y el ámbar gris, bueno, hay muchas formas de trabajarlo, evidentemente, pero es que es muy de ahí. En fin, que no me quiero repetir más, muchísimas gracias Sonnen por haberme enviado este perfumazo, que es recomendable para el día a día 100%, me da exactamente igual cuando lo uséis, si hace... que me sale el murciano, si hace frío, si hace calor o lo que sea, pa'lante como los de Alicante si os gustan este tipo de aromas. La descripción del aroma, del olor que tiene, esto es esa, no es otra, No hay que darle más vueltas ni más reparantorias, es lo que es y punto.
sin pretensiones, y además yo creo que efectivamente no quieren engañar a nadie. Señores míos, señoras mías, como sé que ha habido muchísima gente que no le ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, un dislike, un insulto y pa'l pozo con la niña de los pelos chorretosos a olerle. Pues no sé, depende para dónde caigáis. Si caéis de boca, pues le oleréis el aliento, y si caéis, pues boca abajo, pues le podréis estar oliendo la entrepierna o las partes traseras, que no se sabe qué es peor, porque esa niña es una cerda marrana y Dios sabe la peste que echa. Por el otro lado, como ha habido mucha gente que le ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, likes, suscripciones, activación de campanilla. Los likes, las suscripciones y todo esto es gratis, no se paga nada, así que machacar ahí con el dedico, os suscribís, activáis la campanilla para recibir las notificaciones del canal, y yo contento y feliz siempre y cuando también los distribuyáis los vídeos por todas vuestras redes sociales. Ay, de verdad, señores míos, como os adoro. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. Ba